¿qué sentido pudo haber tenido para José el hecho de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado fuera de su país a una tierra extraña y lejana, haber sido acusado falsamente de un acto inmoral y como consecuencia terminar encadenado en una lóbrega prisión? Lo extraordinario es que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 39 que aunque en la cárcel, Jehová estaba con José. ¿Cómo practicar la presencia de Dios cuando usted está siendo acusado falsamente y castigado injustamente? ¿Cómo reacciona usted cuando nada parece tener sentido? Permítame compartir con usted algunos principios. Primero, no demande una explicación. Trate de entender si puede, pero no demande entender. Ponga en práctica la realidad de la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, no deje de ser fiel. Aun cuando no tenga sentido, continúe sirviendo al Señor. Siga orando. No deje de testificar. Manténgase sumiso delante de Dios. Aun cuando José no podía entender, él no fue un cristiano a medias. No comenzó a poner mala cara, ni se enojó contra Dios, porque todo lo que le estaba sucediendo no tenía sentido. En Génesis 39:2 leemos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, las cosas marchaban bien para José en casa de Potifar. Todo le era favorable. Pero ahora vemos lo que dice Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se da cuenta? El mismo Dios que estuvo con él en los buenos tiempos, es el mismo Dios que estaba con él en los malos tiempos. Cuando algo no tenga sentido para usted, primero, no demande el entender. Segundo, no deje de permanecer fiel sirviendo a Dios, aun cuando no lo entienda. Tercero, no dé cabida a la amargura. No se ponga amargado. Busque por favor el capítulo 40 y veamos los versículos 14 y 15. José le está hablando al copero. El copero había sido encarcelado, pero iba a ser liberado de prisión. Y José sabía que puesto que él era un copero, iba a servir en presencia del faraón, y tal vez él podría interceder ante el faraón por él. Y aquí está lo que José le ruega: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, es decir, cuando estés fuera de la cárcel. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Él le dijo: primero fui vendido como esclavo, y ahora estoy en prisión. No he hecho nada malo. Señor copero, cuando las cosas hayan cambiado para usted, cuando todo esté bien, podría hablar bien de mí, para que pueda salir de este lugar. Mientras leía esto, pensaba en el espíritu de José, y qué espíritu tan maravilloso tenía. Note que en ningún lado hay una señal de amargura o de queja. Esta es una declaración importante. Ni siquiera menciona el nombre de sus hermanos, quienes lo vendieron a la esclavitud. No habla de la esposa de Potifar. Ni siquiera menciona a aquellos que le habían hecho mal. Él está contento en dejar que Dios trate con ellos. Cuando las cosas anden mal, cuando usted está sirviendo a Dios y usted es herido por servir a Dios, no se amargue. Aquí hay un buen versículo, 1 de Pedro capítulo 2, verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. ¡Qué gran versículo para describir la vida de José! Debemos tener cuidado con la amargura. Se verá a sí mismo no solo alejándose del Señor cuando las cosas no tienen sentido, sino también, si no es cuidadoso, usted podría terminar con una gran raíz de amargura. Las personas amargadas no son buena compañía. En ocasiones, los pastores se amargan.
Sé de un pastor que sirvió en una iglesia por muchos años y por alguna razón las personas en esa iglesia se pusieron en su contra y empezaron a criticarlo y finalmente lo despidieron. Y este pastor decía una y otra vez: ¿cómo pudieron hacerme esto después de todo lo que hice por ellos? ¿Cómo pudieron tratarme así? Y estaba muy amargado. Yo pensé, lo triste es que él no dijo: después de todo lo que hice por Dios. No por ellos, sino por Dios. Si busca que las personas suplan sus necesidades, si busca que las personas reconozcan su valor, se decepcionará y se amargará después de un tiempo. Una de las grandes pruebas de la vida es esta: no cómo reacciona cuando es castigado por hacer algo malo, sino cómo reacciona cuando es perseguido por hacer lo bueno. José había hecho lo correcto y no hay ni una pizca de amargura en su vida. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y una de las razones por las cuales Jehová estaba con él era la actitud que José tenía. Cuarto, no desprecie la espera. Cuando usted no entiende, cuando la vida no tiene sentido, no desprecie la espera. No se rehúse a esperar. Dios le liberará a su tiempo. Note en Génesis capítulo 40, versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. José le pidió: mira, cuando estés allá, cuando regreses de la presencia del faraón, acuérdate de mí. Sin embargo, José continúa decayendo en una prisión y el copero se olvidó de él. Y seguimos leyendo en Génesis capítulo 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Todo este tiempo, este joven, quien había sido vendido cuando tenía 17 años, está allí año tras año tras año, casi la mitad de su vida en prisión. Ahora, cuando no entienda lo que está sucediendo, no se precipite, no se desespere y no se impaciente. Salmo 37, versículos del 5 al 9, escuche. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una y otra vez en la Biblia se nos dice que esperemos en el Señor. Cuando no entienda, no desprecie la espera. Hablando de predicadores, otro predicador, quien estaba en una situación difícil, me dijo: sé que Dios me puso aquí. Solo me pregunto si Él se pregunta dónde me puso. Amigo, Dios sabe dónde está usted. Los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. Y el Dios que estaba con José cuando él era joven, el Dios que estaba cuando José sirvió en la casa de Potifar, era el mismo Dios que estaba con José cuando padecía, olvidado en prisión. Primera de Pedro 5, verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene su agenda. Cuando usted no entienda, no demande el entender, no deje de ser fiel, no se doblegue ante la amargura. Amigo, no sea impaciente en la espera. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. El Salmo 37:6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Usted no puede apresurar la salida del sol, así como tampoco puede detenerla. Y así es Dios. Dios está siempre a tiempo. Un día visité al senador Jesse Helms y él me contó una historia que Alejandro Solzhenitsyn ya había relatado. Alejandro Solzhenitsyn fue un brillante genio literario ruso disidente. Muchos de ustedes habrán leído acerca de él.
hombre notable y piadoso. Pero por ser un disidente, cuando el comunismo era poderoso, fue puesto en un campo de concentración. Más tarde fue puesto en libertad. Y esto es lo que Solzhenitsyn le dijo al senador Helms: espero que usted nunca sepa lo que es la verdadera represión. Y le relató cómo le pusieron en ese campo de concentración y le quitaron todos sus libros y material literario, sin radio ni televisión, sin noticias del mundo exterior. Y a los prisioneros no se les permitía el comunicarse unos con otros, trabajando todo el día en labores que rompían la espalda, siempre bajo la vigilancia de soldados rusos armados y listos para disparar si alguien intentaba escapar, día tras día. Solzhenitsyn dijo: me preguntaba si alguien sabía en dónde estaba, o si a alguien le importaba. Finalmente decidí quitarme la vida, pero mi fe me impidió hacerlo. Sabía que era erróneo el quitarme la vida, pero mi mente se tornó torcida y pervertida, y pensé que si trataba de escapar, ellos me dispararían. Así, no me habría suicidado, ellos me hubieran matado. El día que iba a realizar este plan, estaba sentado debajo de un árbol. Nos habían dado un ligero descanso. Vi al soldado ruso con su arma. Yo puse mis manos en el suelo, listo para saltar y correr y que me dispare por la espalda, cuando de pronto otro hombre, un hombre a quien nunca antes había visto, y seguramente nunca lo volveré a ver, tal vez un ángel, no lo sé, se paró frente a mí. Recuerde, no se nos permitía ninguna comunicación verbal o lo que sea, pero él me miró a los ojos con una mirada de compasión y entendimiento que no necesitaba palabras. Él tenía un palo en su mano, una rama, y en el suelo frente a mí dibujó una cruz y se alejó. Supe que era un mensaje de Dios y que no era bueno lo que pretendía hacer. Y volví a sentarme tranquilo a la sombra del árbol. Yo no sabía que en todo el mundo la gente intercedía por mí. Y 3 días después, yo era un hombre libre en Suiza. En 3 días. Espere en Dios. No sea impaciente esperando. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. En el tiempo propicio, Él lo levantará. Y cuando no entienda, amigo, no se acalore. No trate de apresurar a Dios. El último principio: cuando no entienden lo que sucede, cuando la vida no tiene sentido. Quinto, no deje que los sueños se deshagan. No deje que sus sueños se disuelvan. José tuvo un sueño. Ese sueño le fue dado cuando él era un adolescente. Ahora, ¿cuál era ese sueño? El sueño era que un día los recursos del mundo y los reyes del mundo estarían a sus pies. Sus hermanos pensaban que era un sueño tonto. Pero quiero que vea el capítulo 41, comenzando en el versículo 37, por favor, y veamos qué sucedió. No voy a leer todo el pasaje bíblico por falta de tiempo, pero recuerdo únicamente esto, que José fue exaltado. Él estaba fuera de cárcel. Ha llegado a ser el primer ministro de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo... Este era el sueño que José tuvo hace tanto tiempo. Era un sueño dado por Dios. Y José nunca lo olvidó, ni Dios tampoco.
No sé quién lo dijo primero, mas un hombre sabio expresó las palabras más colosales que he escuchado. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. La oscuridad vendrá. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. Dios no le falló a José. Preste atención y déjeme decirle algo. Dios no le fallará. ¿Me escuchó? Él no le falló a José. Y Dios no le fallará a usted tampoco. No permita que sus sueños se disipen. No era más su mano, una mano de esclavo. Ahora usa el anillo real. Se le quitó la ropa de prisionero y se le vistió con los trajes finos que el faraón ordenó. Se le quitaron las cadenas de hierro y se le puso una cadena de oro en su cuello. Dios es fiel. Es maravilloso. He pensado sobre esto. ¿Sabe lo que el faraón le dijo? Él ordenó, escuche atentamente: José, nadie en toda la tierra va a hacer nada, ni aun mover sus manos, sin tu consentimiento. José, estás a cargo de todo. Bien, recordemos que fue Potifar quien era el jefe de la milicia egipcia. Puede imaginarse, después de que el decreto es dado, y ahí venía José montado en el segundo carruaje, y un heraldo adelante anunciando: doblad la rodilla, doblad la rodilla, doblad la rodilla. Y en todo Egipto se arrodilla ante este joven. Este que no dejó de ser fiel, este que no demandó entender, este que no se llenó de amargura, este que estuvo dispuesto a esperar. El viejo Potifar va a su casa, él y su esposa están comiendo, él le pregunta a su esposa: tengo que reportarme ante él mañana. Imagíneselo. Amigo, se acerca el día en el que Dios pondrá todo en su lugar. No pierda la fe cuando las cosas no tienen sentido para usted. Solo porque no tienen sentido para usted no significa que no vayan a tenerlo algún día. Sirva a Jesús, nunca deje de hacerlo. Entréguele su corazón y su vida y nunca, nunca, nunca deje de soñar. Usted dirá: yo nunca he tenido un sueño. Pues tenga uno. Tenga uno. La Biblia dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En ocasiones hay momentos en los que nada parece tener sentido, pero no es entendimiento lo que usted necesita, sino a Dios. Y Él le ama tanto. Él es la respuesta a toda inquietud que usted pueda tener. Ahora, mi amigo, usted necesita conocer a Jesús porque Él es la clave de todo esto. En el Antiguo Testamento, esos santos miraron hacia delante la venida del Mesías. En nuestros días miramos hacia atrás al Mesías que ya vino. Y cuando somos salvos, miramos hacia arriba, a Jesús. ¿Le gustaría ser salvo? Puede ser salvo ahora mismo. ¿No sabe cómo hacerlo? Le invito a orar conmigo de la siguiente manera: querido Dios, soy un pecador. Mi pecado merece juicio, pero vengo a pedirte misericordia.